los fondos europeos, los programas europeos, están acaparando la atención de la opinión pública, ¿no? Y sobre todo pues, con el paquete financiero del Next Generation que aprobó recientemente el Consejo de Europa y que realmente, bueno, pues parece que va a ser o debe ser una de las palancas o herramientas fundamentales del que va a disponer los Estados miembros y la propia Unión Europea para intentar combatir todos los efectos de la pandemia, ¿no? Y bueno, luego nos referimos un poco a este Next Generation, sobre todo Gabriel, que va a desarrollar más en detalle toda la ponencia. Simplemente quería participar para saludaros, para daros una breve semblanza de lo que es el programa operativo del Fondo Social Europeo en Aragón y de lo que supone pues, este fondo, esta herramienta de cohesión, de la política de cohesión que al final va dirigido a las personas. Yo creo que el Fondo Social Europeo tiene esa vocación, por supuesto, en dos plazos, ¿no? A corto plazo es una herramienta fundamental para intentar combatir el desempleo y para como una herramienta de lucha contra la pobreza, pero también, por supuesto, tiene otra faceta de formación, de intentar mejorar las condiciones de trabajo de los casi 10 millones de beneficiarios que tiene el Fondo Social Europeo en toda la Unión Europea, en las 274 regiones que tienen programas operativos como Aragón, y luego, por supuesto, tenemos los distintos Estados miembros que tienen sus propios programas operativos plurinacionales en materia de Fondo Social Europeo. Os decía que iba a dar una breve semblanza de ese programa operativo en Aragón. No os voy a aburrir con cifras ni con mucho detalle, pero bueno, tenemos un programa operativo de unos 160 millones de euros, los cuales tenemos en ayudas el 80 millones. Somos una región más desarrollada por el nivel de renta comparado con la Unión Europea y, por tanto, tenemos una cofinanciación del 50% en los distintos programas que manejamos, con lo cual, bueno, pues ese es un poco el resumen en cuanto a las grandes cifras del programa operativo. ¿En qué lo gastamos o en qué lo invertimos, mejor dicho, ¿no? Pues sobre todo el 80% tenemos dos grandes gestores, que es el INAEM, Instituto Aragonés de Empleo, y el IAS, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que son, como digo, los principales gestores de estos fondos. Y el 20% restante lo invertimos en educación, sobre todo pues, con gestores del Instituto Aragonés e Innova, Instituto Aragonés de Innovación, y en educación también pues, con unos másters del Zaragoza Logistics Center, que quizás es lo más sofisticado en alguna manera que tenemos en el Fondo Social Europeo. Bueno, también deciros que también últimamente hay un debate importante sobre el grado de ejecución de los fondos europeos en España, ¿no? Que con distintos rankings que nos colocan en el pelotón trasero, o en la cola de los Estados miembros en cuanto a la ejecución. En el caso aragonés tenemos un 77% a día de hoy de ejecución del programa operativo. Vamos muy bien, sabéis que se acaba en teoría este año, ¿no? El marco que no tiene demasiada asignación presupuestaria en ese reparto de fondos europeos. Y bueno, es una reivindicación que intentaremos mejorar con el tiempo porque realmente tenemos más capacidad de gasto y lo estamos demostrando no solo en el Fondo Social Europeo, sino también, por supuesto, en el Fondo de Desarrollo Regional o en otros programas de cooperación transfronteriza que desarrollamos con Francia y con otras comunidades fronterizas en torno al Pirineo. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en rematar este periodo de programación, que realmente está ya muy encauzado con ese grado de ejecución y no acabamos de terminar una reprogramación del programa operativo que ha supuesto sobre todo acudir a lo más urgente, ¿no? Y lo más urgente ha sido atender el gasto sanitario que hemos incurrido para atender Un segundo, Luis, por favor, que se ha ido el sonido suyo. Un segundo. Sí, ya. Ahora. No sé dónde os habéis quedado. Hola. Hola. Lorena. Sí. Vale, se ha ido nada, un minutillo. Vale, bueno, pues eso.
Yo creo que estaba comentando eso, que teníamos una ejecución buena, una absorción buena de los fondos europeos en Aragón, un 77% en el Fondo Social Europeo, un 80% en el Fondo de Desarrollo Regional, que acabamos de hacer una reprogramación de ambos programas operativos para hacer frente a los gastos sanitarios en que ha incurrido la comunidad autónoma, sobre todo en un tema de refuerzo de personal sanitario y de material fungible, hospitalarios de campaña, etcétera, que ha supuesto pues, destinar 20 millones de euros de los programas operativos tanto del Fondo de Desarrollo Regional como del Fondo Social Europeo a esta cuestión. Nos lo ha permitido una ventana que ha abierto la Comisión Europea en cuanto a la ejecución de los programas para permitir financiar estos gastos y que, bueno, pues, todas las comunidades autónomas y el propio Estado hemos aprovechado efectivamente esa ventana de oportunidad y que en la próxima programación del Fondo Social Europeo Plus, que es el que viene ahora y el que está, bueno, los reglamentos desarrollándose y que está ahora mismo, pues tenemos las grandes cifras, ¿no?, del marco financiero plurianual, pero tampoco tenemos mucha más información. Sabemos que se quiere simplificar y que se quiere aglutinar ahí otros distintos programas. Sabemos también que, bueno, pues va a ir en la misma dirección. Sobre todo va a ser una herramienta muy interesante y muy importante para intentar atajar pues, los graves problemas que vamos a tener económicos en los próximos años derivados, como digo, de esta pandemia. Por tanto, concluyo este saludo y esta pequeña intervención que va a redondear y que va a ampliar mi compañero Gabriel Navarro, simplemente pues deseándoos que sea una jornada que sirva para los fines para los que se desarrolla, que sobre todo pues, profundizar, ¿no?, en ese conocimiento del Fondo Social, de dar nuevas oportunidades. Nosotros, por ejemplo, pues, también estamos ya incluyendo nuevos gestores en el próximo programa operativo, ¿no?, y detectando pues, que hay, bueno, pues, distintos departamentos del Gobierno de Aragón que tradicionalmente a lo mejor recelaban o rehuían el gestionar fondos europeos por la dificultad intrínseca que supone en cuanto a la burocracia, pero sí que es cierto también que, bueno, dadas las perspectivas financieras que vamos a tener en los próximos años, va a ser casi imprescindible el contar con este apoyo, esta cofinanciación para poder desarrollar políticas eficaces, ¿no?, y sobre todo en materia social pues va a ser muy acuciante. Bueno, pues con este mensaje, no sé si de realismo, de pesimismo, pero también de optimismo, ¿no?, porque tenemos esa oportunidad con el programa de Next Generation también de poder paliar todos estos efectos negativos de la pandemia. Bueno, yo creo que ahí se va a ver también la utilidad de una Unión Europea fuerte, de una Unión Europea que tiene que buscar su sitio en el mundo y que tiene que buscar esos equilibrios necesarios en un mundo pues, muy fluctuante y muy cambiante, ¿no? Y yo creo que la dirección que ha tomado el Consejo de Europa pues, era la necesaria, ¿no? Apostar por más Europa, por más integración, por dar unos pasos definitivos importantes en la cohesión, que es lo que necesita ahora mismo nuestro país, por supuesto, como otros países del sur de Europa que se han visto más afectados, pero también el cómputo global de la Unión Europea, porque sin una Unión Europea fuerte, pues difícilmente tendremos un papel relevante en el contexto internacional, ¿no? Digamos que están surgiendo nuevos actores mucho más, o surgiendo o reforzando ese papel de otros actores y, bueno, pues que quizá con el Occidente más en crisis y que tiene que luchar por mantener su importancia económica y social en el contexto mundial. Por tanto, bueno, buenos días de nuevo y os dejo con Gabriel que va a desarrollar más técnicamente esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Damos la bienvenida a Gabriel Navarro, que comenzará él con la parte explicando un poquito más en profundidad el Fondo Social Europeo. Bien, pues buenos días a todos. Sumarme el agradecimiento del director general al Centro de Información y Documentación Europea del Maestrazgo. Ya es la segunda jornada que hemos preparado en poco tiempo con este Centro Europeo Direct y la verdad es que, bueno, el objetivo de hoy era dar unas pinceladas más o menos generales sobre la importancia que tiene, en este caso, las políticas las políticas sociales de la Unión Europea, cofinanciadas fundamentalmente a través del programa operativo del Fondo Social Europeo en Aragón.
Con la amabilidad que se ha prestado Lorena en ayudarme con la presentación, si te parece podemos comenzar con las diapositivas, sin perjuicio en ningún caso, evidentemente, de cualquier duda o cuestión, pues estaré encantado de poder compartir con vosotros los aspectos que posteriormente iremos viendo, a lo mejor en la parte de tertulia o de comentarios que podemos tener después, ¿vale? Bien, el título de la ponencia lleva por rúbrica la política de cohesión desde el punto de vista de la Unión Europea a través de las políticas sociales. Lo primero que de alguna manera tenemos que tener en cuenta es que la política de cohesión es una política de carácter estructural, ¿vale? Este es un elemento fundamental y que tiene por objetivo básico el coadyuvar junto con el resto de políticas públicas nacionales o regionales a disminuir las diferencias y las disparidades que existen desde el punto de vista, en este caso, de las regiones y de los estados. Poder sintetizar la cohesión, diríamos que la cohesión es un instrumento de inversión, es un instrumento de crecimiento, de creación de empleo a escala de la Unión Europea, de apoyar reformas estructurales y de reducir, en este caso, las disparidades, como os decía, dentro de los estados y de las regiones comunitarias. Hay un elemento fundamental en la política de cohesión y es el principio de adicionalidad, ¿de acuerdo? Con la política de cohesión y a través de ella, con los fondos estructurales y de inversión europeo, intentamos conseguir diseñar políticas públicas más allá de las puramente normalizadas o que por disposiciones normativas venimos obligados a prestar. Por tanto, es un verdadero espacio de oportunidad desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, por cuanto permite ir un poquito más allá de lo que por política normalizada las administraciones públicas venimos obligados a prestar a nuestros ciudadanos. Básicamente el objetivo de la cohesión es apoyar en este caso el empleo, mejorar la competitividad empresarial, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible para la mejora de las condiciones de vida de las personas. En el centro de la política de cohesión siempre se encuentra, en este caso, la mejora de la calidad de vida. Comentaba el director general que el Fondo Social es sobre todo sinónimo de personas, de mejora de las políticas sociales, tanto de empleo, de igualdad de género, de no discriminación, como el fomento de estas escalas de educación superior que después veremos con ejemplos en el marco del programa operativo de Aragón. El actual periodo está enmarcado dentro de la Estrategia Europa 2020. Ya sabéis que las políticas comunitarias cuelgan siempre de grandes estrategias y de manera escalonada, desde el punto de vista temático y regional, se van de alguna manera acercando a la ciudadanía en base al famoso principio de subsidiariedad. Son tres los fondos a través de los cuales, de forma principal, se ejecuta esta política de cohesión: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo. A estos dos fondos le acompañan otros dos fondos importantes en la comunidad autónoma, como es el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional, el FEADER, y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca. Sin embargo, como fondos estructurales, destacamos estos tres, dentro de los cuales nos centramos fundamentalmente en dos: los fondos FEDER y el Fondo Social Europeo, por cuanto el Fondo de Cohesión, como sabéis, no es elegible para España en el actual periodo 2014-2020. Si continuamos en este caso con la presentación, vemos que el actual marco 14-20 está enmarcado dentro de la Estrategia Europa 2020 y de alguna manera, pues bueno, como sabéis, son tres grandes los objetivos perseguidos. Algunos de ellos ya se han conseguido y otros estamos en camino de hacerlo, para conseguir hacer de Europa una Europa más inteligente a través de la I+D+I, a través de la administración electrónica y las nuevas tecnologías, a través de la competitividad de las pymes, una Europa más sostenible a través de una economía más baja en carbono, a través del cambio climático, de la conservación del patrimonio cultural y natural y a través de un transporte social sostenible. Y finalmente, una Europa más integradora, fundamentalmente con las políticas de empleo, con las políticas de igualdad, de inclusión social y reducción de la pobreza y a través de la educación superior. Por tanto, estos tres grandes caminos, el camino inteligente, el camino sostenible y el camino integrador, se programan a través de unos objetivos temáticos para conseguir 5 objetivos básicos en el actual periodo: el empleo, la investigación y el desarrollo, el clima y la energía, la educación, la integración social y reducción de la pobreza. Si nos damos cuenta, 4 de estos objetivos, el empleo, la educación, la integración social y la reducción de la pobreza, se acometen a través del programa operativo, de los programas operativos de Fondo Social Europeo. Por tanto, los programas operativos
cofinanciados desde el punto de vista social, son básicos para poder conseguir esta Europa de alguna manera más integradora y en el que, en el camino de lo que es un desarrollo de prácticamente 10 años, todo el mundo de alguna manera pueda entender o ver mejorar sus circunstancias o sus condiciones de vida, al menos desde el punto de vista de la oportunidad. Si vemos estos 5 objetivos desde el punto de vista de números, es decir, de hitos a conseguir, en la siguiente diapositiva nos encontramos con que el objetivo de esta década de la Europa 2020 era que el 75% de la población entre 20 y 64 años debería estar empleada. Ahora veremos qué tipo de programas intentan conseguir a través del Fondo Social Europeo este objetivo. Que el 3% del PIB de la Unión Europea debe destinarse a I+D+I. Alcanzar el objetivo 20-20-20 en materia de clima y energía, sobre todo desde el punto de vista de la eficiencia energética, del ahorro energético y de la mejora de los procesos productivos desde el punto de vista del consumo de la energía. Reducir el abandono escolar y dentro del el abandono escolar temprano para dejarlo por debajo del 10% y que al menos el 40% de la generación más joven debería tener estudios superiores completos. Y finalmente conseguir, en este caso, reducir los umbrales de pobreza a los que nos enfrentamos desde el punto de vista de las diferentes crisis económicas, sociales y desgraciadamente ahora sanitarias que tenemos que intentar afrontar, y vamos a comprobar de qué forma, en este caso, el Fondo Social Europeo es un objetivo básico para intentar conseguir esta meta. Bien, vistos cuáles son los grandes hitos en los que nos encontramos en estos momentos, cómo se intenta pelear contra las inclemencias, en este caso, sociales, que son fundamentalmente las que se dedica el Fondo Social Europeo. Bueno, a través de los denominados objetivos temáticos, ¿vale? En la siguiente diapositiva, un poco a nivel de recopilación, he intentado que vierais cuál es el menú a programar dentro de los programas operativos, con el objetivo, en cierta forma, que viéramos cuál es el lugar que ocupa, en este caso, el Fondo Social Europeo en el conjunto del entramado institucional y programático de la Unión. Si os dais cuenta, los primeros 3 objetivos son los objetivos inteligentes, junto con el objetivo 4, que es el de favorecer la transición hacia una economía baja en carbono, que comentábamos antes. El 5, 6 y 7 sería el crecimiento, en este caso, sostenible, la sostenibilidad de las políticas públicas, sobre todo de cambio climático, de conservación del medio natural y del transporte social y del transporte sostenible. Y dejaríamos el último gran paquete dentro de lo que es el Fondo Social Europeo para promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo, así como favorecer la movilidad laboral. Objetivo temático 9, promover la inclusión y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. Y objetivo temático 10, hola, buenos días, invertir en educación, formación y formación profesional y aprendizaje permanente. Hay un elemento importante y es que las políticas que se cofinancian a través de los programas operativos, en este caso del Fondo Social, tienden a garantizar una palabra básica que aquellos con los que hemos podido departir en otras jornadas siempre hemos mencionado, que es la complementariedad, ¿de acuerdo? La complementariedad entre los programas, como comentaba mi director general, de ámbito plurirregional, es decir, de ámbito nacional, y los programas regionales. El objetivo fundamental es conseguir actuaciones que sean complementarias entre sí, evitando en este caso duplicidades o disparidades en el diseño de los programas en atención a la estructura sociodemográfica, económica y territorial de las diferentes regiones. El objetivo temático 11 simplemente lo hemos indicado y para que lo tuviéramos, pero tampoco es un objetivo elegible para España en el 14-20, porque así se decidió a nivel de Estado miembro, toda vez que es un objetivo que tiende a reforzar, en este caso, las dotaciones institucionales de los diferentes Estados miembros y regiones. Afortunadamente, la posición que hoy España ocupa en estos rankings en comparación con el conjunto de Estados miembros hizo que, a nivel de España, se concentrara en este caso la financiación del marco financiero actual 14-20 en los 10 objetivos temáticos que os comento. Junto con la parte temática, también tenemos que tener en cuenta la parte territorial, la parte, en este caso, que ocupan las regiones dentro de la arquitectura, en este caso, comunitaria. En la diapositiva que vamos a ver a continuación tenéis el mapa, en este caso, de categorías de regiones dentro de lo que es el marco financiero 14-20, que va a sufrir, evidentemente, cambios en el actual o en el próximo periodo en el que ya se está trabajando para el periodo 21-27. Bien, son 3 tipos de categorías las que encontramos en España: regiones menos desarrolladas, aquellas cuyo PIB per cápita es inferior al 75% de la media,
de la zona euro, regiones en transición, que tienen un PIB entre el 75 y el 90%, y regiones más desarrolladas que son las que tienen mayor porcentaje, en este caso, de desarrollo económico, ubicándose por encima del 90% de la media comunitaria. Gran parte del mapa verde que estáis viendo ahora mismo va a desaparecer en el periodo 21-27, únicamente quedarán como regiones de las actualmente más desarrolladas Aragón, el País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid. El resto de las que hoy veis en color verde van a perder, en este caso, un escalón en su calificación como regiones en transición, pasando además a formar parte regiones como menos desarrolladas, en este caso la región de Extremadura. Es decir, el mapa lo que intenta reflejar es ver qué posición ocupa en este caso cada una de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía en el actual marco 14-20, del que dependen dos elementos básicos. Uno, lo ha mencionado el director, es la tasa de cofinanciación, que puede ser dispar en función de cuál sea la categoría de región que presente cada una de las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, un elemento muy importante, que es el elemento de la elegibilidad, en función de cuál sea tu posición dentro del mapa, en este caso regional, las posibilidades de programar unas actuaciones determinadas en detrimento de otras aumentan o disminuyen en función de cuál sea tu categoría de región. Por tanto, la categoría de región mide, por un lado, las posibles tasas de cofinanciación que tienen, en este caso, las diferentes regiones, y la elegibilidad, es decir, el tipo de actuaciones que podemos incorporar en nuestros programas operativos, que tienen que ser, en este caso, acordes a la categoría de región que tiene cada uno de los territorios. Obviamente, una comunidad como la nuestra, con desafíos sociodemográficos y territoriales tan importantes desde el punto de vista del diseño de los programas operativos, tiene que intentar visibilizar problemas que, digamos, serían autóctonos en nuestro caso, como lo son en otros territorios autonómicos. Por ello, la política de cohesión es una política de visibilidad de los retos y de las, en este caso, de las posibles actuaciones que cada uno de los programas operativos acogen, para intentar, en cierta forma, poder cubrir aquellos aspectos que, basándonos en este principio de adicionalidad, la política, en este caso, del Fondo Social Europeo permite para las regiones. El objetivo, como digo, es aunar los recursos de los que disponemos las administraciones para intentar acentuar con nuestros programas operativos aquellos aspectos que son reconocidos como fortalezas, pero también, en este caso, pelear contra las debilidades. Si los reglamentos para el periodo 21-27, tal y como están previstos en la fase de borrador, se mantuvieran igual, Aragón pasaría de ser una región aportante neta, es decir, pasaría a tener una cofinanciación del 40%. Esto es un hecho histórico que por primera vez las regiones que tienen la consideración de más desarrolladas, es decir, aquellas que para el periodo de 21-27 tienen más del 100% de la media comunitaria desde el punto de vista de su PIB, pasarían de ser regiones que percibirían un 50% de cofinanciación a regiones que percibirían un 40% de cofinanciación. Como digo, en estos momentos los reglamentos se encuentran en la fase de trílogos entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, y en consecuencia aún tendremos que esperar todavía unos meses para ver de qué manera queda, en este caso, finalmente cerrada aspectos fundamentales para la comunidad autónoma, como es en este caso la tasa de cofinanciación, ¿de acuerdo? Si nos adentramos ya en esta segunda parte de la exposición, y una vez hecho este esbozo genérico de qué es la política de cohesión, cómo afecta a las regiones y de qué manera, en este caso, el Fondo Social Europeo puede contribuir al diseño de políticas sociales, lo importante es que los programas operativos nuestros visibilicen la realidad, en este caso de la sociedad y del territorio. Un territorio, como todos sabéis, que aglutina prácticamente el 10% del territorio nacional y únicamente un 3% de la población, que se estructura en torno a 3 grandes provincias y a un mapa comarcal ya muy consolidado, y que lo que intentamos es que los programas nuestros, en este caso el programa operativo Fondo Social Europeo, sea, en este caso, perceptor de una realidad territorial y social verdaderamente remarcada en nuestra región. Bien, como ha mencionado el director, son prácticamente 160 millones de euros en términos de gasto los que moviliza, en este caso, nuestro programa operativo durante el periodo 14-20. El 50% lo aporta la región y el 50% lo aporta, en este caso, la Unión Europea, teniendo la obligación, como todos sabéis, de adelantar el 100% del gasto para posteriormente recuperar
el 50% en función de las sucesivas certificaciones que anualmente, como después veremos, vamos realizando. El programa nuestro es el resultado, en este caso, de un diagnóstico socioeconómico que se hace siempre con carácter previo a la programación, fruto de un proceso compartido y consensuado en el marco participativo, multinivel y abierto para la construcción de la estrategia regional en materia de políticas sociales y a pesar, en este caso, pues bueno, del carácter humilde que tiene nuestra senda financiera, no es menos cierto que se trata de un instrumento básico para el desarrollo de las políticas sociales, tanto desde el punto de vista del empleo, de la formación, de la inclusión, como de la educación superior, y que, por supuesto, aquellos departamentos competentes por razón de la materia tienen históricamente arraigada en su genética y en su ADN la importancia de estas sendas financieras que, pues bueno, llevan un muy buen ritmo de ejecución. Estamos prácticamente cercanos al 80% en el caso de Fondo Social Europeo con la certificación que presentemos este año, y yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos y satisfechos todos los que formamos parte de esta gran familia, ¿no? Como es un programa operativo. El esfuerzo que hacen los departamentos para adecuar sus sistemas de gestión a las particularidades y a las singularidades de los reglamentos comunitarios es muy notable, y en consecuencia, de igual manera que estamos viendo estos días en prensa que España está teniendo problemas para absorber las sendas financieras, Aragón es una de las regiones que encabeza el grado de ejecución, no solamente en el caso de Fondo Social, sino también en el caso de FEDER, y además con unas tasas de irregularidades administrativas prácticamente nulas. Y este hecho también refuerza en este caso el papel que, pues bueno, la Dirección General a la que pertenecemos y todos los departamentos que gestionan, en este caso, el Programa Operativo de Fondo Social Europeo, tenemos que sentirnos, como digo, orgullosos y no escatimar en elogios a los compañeros que realmente hacen también posible cada día el poder disponer de políticas sociales con ese suplemento de adicionalidad para nuestra comunidad autónoma. Bien, ¿cuál es la estructura de nuestro programa operativo? Bueno, pues, en el caso del programa operativo Fondo Social Europeo de Aragón, tiene 3 ejes prioritarios. El eje 1, que es el objetivo temático 8, fomento del empleo sostenible y de la calidad, así como de la movilidad laboral. El eje 2, objetivo temático 9, inclusión social y reducción de la pobreza. Y el eje 3, objetivo temático 10, inversión en educación, en formación y en la mejora de las competencias profesionales. El debate ahora mismo a nivel comunitario, lógicamente, se ha visto trastocado como consecuencia de la pandemia, de la crisis sanitaria, pero la palanca de cambio que supone la aplicación de políticas sociales con acento comunitario en nuestra región es sumamente importante. Aragón, ahora lo veremos, tiene líneas específicas dentro de su programa operativo que no tiene ningún otro programa como consecuencia de la idiosincrasia propia que tiene en este caso nuestra comunidad autónoma, tanto para la población activa, empleada o desempleada, como para la población envejecida, que la tenemos y que tienen que tener el acceso a unos servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones que cualquier otra región, y sobre todo, y muy importante, el eje prioritario número que en este lenguaje comunitario afecta a las skills y a las reskills, es decir, a las habilidades y al reciclaje de esas habilidades para que la población, en este caso joven aragonesa, pueda ser, en este caso, pues, un motor de producción en las décadas venideras. Cierra el programa operativo el eje 8, que es un eje de asistencia técnica, donde, pues bueno, lo que se hace es sufragar las contrataciones que realizamos para llevar a cabo las verificaciones de los gastos, las actuaciones vinculadas a la evaluación de los programas o bueno, algo tan mundano como nuestras propias indemnizaciones por razón de servicio cuando asistimos a jornadas, a eventos, a cursos, que el objetivo 8, el eje temático 8, el ámbito fundamental que tiene es una asistencia técnica para, pues bueno, dotar, en este caso, de fortalezas a los instrumentos de gestión que necesitamos disponer para poder, como digo, ejecutar no solamente el gasto oportuno, sino que se ejecute bien y que, en este caso, las políticas públicas cofinanciadas se vean beneficiadas de esta ayuda Fondo Social Europeo correctamente ejecutada. Si vemos, en este caso, cómo se distribuye desde el punto de vista financiero el desglose de nuestro programa operativo, veremos que hay 2 grandes objetivos que tienen un papel muy predominante en nuestro programa. El eje 1, que es el objetivo temático 8, todo lo que está vinculado, ahora lo veremos, a la formación, tanto para empleados como para desempleados, a la promoción, en este caso, del empleo, a través de los diferentes regímenes de ayudas para la contratación y contratación estable y de calidad, favorecer la igualdad
en este caso, y evitar la discriminación entre el hombre y la mujer, realización de itinerarios integrados de inclusión. Básicamente, como digo, es un objetivo temático muy potente. Prácticamente el 44% de todo nuestro programa operativo se destina precisamente para fortalecer las capacidades de nuestro mercado de trabajo y suplir o salvar las debilidades que presenta el mismo. En segundo lugar, el eje 2, vinculado sobre todo a la inclusión social. Aquí, en el caso del 14-20, del actual periodo, las regiones tenían que destinar un 20% de su dotación financiera a este objetivo temático, que en Aragón prácticamente lo tenemos por encima del 35%. Hay una conciencia pública, política y social, yo creo que ya arraigada en el tiempo, de la necesidad de evitar que las diferentes crisis, como decimos, económicas y sociales, puedan orillar a las personas, en este caso, hacia terrenos vinculados con la pobreza. El Fondo Social Europeo es un fondo social que, como su propio nombre indica, tiene por objetivo la mejora de la capacitación de las personas en el mercado de trabajo, y se ve evidentemente no solamente en el ámbito del eje 1 vinculado al mercado laboral, sino también en el ámbito del eje 2, es decir, aquella población que tiene mayores dificultades para poder acceder a un empleo de calidad, aquellas personas que tienen verdaderas dificultades para armar y desarrollar proyectos de vida, se ven beneficiadas por este eje que, como os digo, supera en un 15% lo que los reglamentos comunitarios nos obligan a programar, y además se hace de forma convencida. Y finalmente tendríamos el eje 3, como decimos, el relacionado con la inversión en educación, en formación y en formación profesional. Es el eje que tiene una menor dotación financiera porque en el ámbito de los programas operativos pluriregionales, el Estado, en este caso la unidad administradora del Fondo Social Europeo, que es nuestra autoridad de gestión, después hablaremos de ello, destina más recursos a Aragón en este eje 3 de lo que lo hace en el eje 1 y en el eje 2. Por eso, buscando la complementariedad entre los programas operativos regionales y los pluriregionales, este eje prácticamente acumula el 20% de la dotación financiera. Y finalmente, dejamos un punto y medio, que en la actualidad, en la reprogramación que os anunciaba el director general, hemos reducido al 0,75% para no darnos a nosotros un mayor gasto y que el mayor volumen de recursos posibles sea para movilizar, en este caso, políticas sociales que, pues desgraciadamente, tanta falta hacen en estos momentos como consecuencia de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Cuando hablamos de porcentajes de ejecución, en la siguiente tabla veréis cuál es el grado de ejecución que ya tenemos, en este caso, alcanzado hasta el 31 de diciembre de 2019, por cuanto estamos ahora mismo preparando la actual certificación, en este caso del año 2020. Si os dais cuenta, prácticamente el eje 1 y el eje 3 se encuentra totalmente o prácticamente seleccionado, y el eje 2 lleva un nivel de ejecución algo más bajo. Al respecto, dos cuestiones que son importantes. Cuando hablamos de operaciones seleccionadas, nos referimos a operaciones que nosotros ya hemos autorizado, ¿vale? Que la Dirección General de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos, antigua Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería, ya ha autorizado a los departamentos. Esto es un elemento fundamental para poder ejecutar los programas operativos con seguridad. Es decir, el hecho de que los departamentos tengan claro cuáles son las reglas del juego, que adapten sus sistemas de gestión a las singularidades de los programas operativos y los reglamentos comunitarios, es básico para que la ejecución de los programas se pueda llevar a un buen nivel o a un notable nivel. La seguridad que se tiene que ofrecer desde el punto de vista de las operaciones que pretendemos cofinanciar, ahora veremos ejemplo de ellas, es fundamental. O sea, es decir, sin seguridad por parte del organismo intermediario a los gestores, a los departamentos del Gobierno de Aragón, sería imposible gestionar un programa operativo. Cuando un departamento tiene, en este caso, seleccionada, validada, aprobada una serie de operaciones, le da estabilidad en el tiempo, le garantiza una cobertura presupuestaria y puede desarrollar sus funciones, que no son otras, sino las de mejorar, en este caso, las condiciones de vida para los colectivos a los que se dirige. Fijaos que tenemos un 81%, teniendo en cuenta que el eje 3, el de asistencia técnica, apenas alcanza el 40%. Tras la reprogramación que vamos a llevar a cabo, precisamente para insuflar todavía algo más de aire financiero a los ejes, en este caso 1 y 2, que son los ejes fundamentales en el desarrollo
del programa operativo desde el punto de vista macro financiero, nuestra tasa de selección de operaciones ascenderá prácticamente al 90%. Pocas comunidades autónomas, por no decir prácticamente ninguna, tienen hoy este balance desde el punto de vista de la gestión del programa operativo, que, como digo, lejos de confundirlo con ningún prurito de vanidad, tiene que llenarnos de orgullo, porque es el trabajo complejo y el compromiso de muchas personas que trabajan precisamente para facilitar y mejorar la vida de otras muchas personas en Aragón. En este caso, hay un colectivo de empleados públicos, pues en fin, muy comprometido con este tipo de políticas, y esto hace que, evidentemente, junto con las entidades colaboradoras del tercer sector, se puedan desempeñar y desarrollar estos programas cofinanciados con Fondo Social Europeo. Cuando hablamos de operaciones, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las convocatorias de ayudas, por ejemplo, para la promoción del empleo, por ejemplo, para las escuelas taller y talleres de empleo, por ejemplo, para la innovación social, para el transporte social adaptado, es decir, aspectos que seguro tenéis pleno conocimiento, porque no hay más que salir a la calle, y además en la zona rural también es muy fácilmente identificable, para ver siempre pues, esa furgoneta del transporte social adaptado que lleva a nuestros mayores, en este caso desde su lugar de residencia a los centros médicos, o a resolver papeleo administrativo, o por ejemplo las cooperativas que llevan a cabo la contratación, en este caso de personas desempleadas con vocación, en este caso de mantenimiento del empleo. Es decir, son aquellas ayudas, aquellas subvenciones que se destinan precisamente para los colectivos, digamos, con mayores dificultades. Contratos, también en este caso, por ejemplo, nuestros centros residenciales son gestionados y tutelados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y en ocasiones se externalizan determinados aspectos para favorecer y mejorar, en este caso, la atención de nuestros mayores. O, en último caso, por ejemplo, también convenios de colaboración que se firman en el marco de las relaciones institucionales para favorecer precisamente, como digo, la ejecución de estos programas cofinanciados por Fondo Social Europeo. Vamos a ir un poco a poco desgranando, ¿no?, las características de los tres principales ejes que hemos visto que están programados en nuestro programa operativo. El primero de ellos es el ámbito destinado al empleo y a la movilidad laboral, ¿vale? Es decir, aquí hemos querido destacaros brevemente, porque ni por tiempo ni por espacio queríamos ser excesivos, algunos ejemplos, ¿vale? Para que veáis que son políticas tangibles, que son políticas reales, que son políticas que llegan, en este caso, a su destinatario final, que es el objetivo último de la política de cohesión, ¿vale? En el caso del eje 1 son dos principales gestores los que llevamos trabajando con ellos en este periodo: el INAEM, el Instituto Aragonés de Empleo, a través de sus tres grandes patas: la formación, la promoción para el empleo y la intermediación. Y, en segundo lugar, el Instituto Aragonés de la Mujer. Hemos cogido los últimos datos cerrados, que, como os digo, son pertenecientes a la certificación del año pasado, para que os deis cuenta y veamos todos el volumen de recursos que se movilizan y la productividad que obtenemos, la realización que se ha conseguido. A través de tres grandes ámbitos, como os decía, los itinerarios integrados, la formación para trabajadores desempleados y ocupados y las ayudas a la contratación, se certificaron el año pasado 6,5 millones de euros, que permitió atender a casi 4.400 personas desempleadas y a 1.200 personas ocupadas. Es decir, para que nos demos cuenta la importancia que tiene desde el punto de vista de la mejora de la empleabilidad el Fondo Social Europeo. Hay que tener en cuenta una cuestión que es muy importante, y es que Aragón es una de las pocas comunidades autónomas que de su Fondo Social Europeo lo destina tanto a personas desempleadas como a personas ocupadas. Y esto es un elemento importante. Mucha gente no se encuentra desempleada, sin embargo, tiene que mejorar su nivel de empleabilidad a través fundamentalmente de la formación, motivo por el cual nuestro programa operativo destina el 75% de los recursos de formación a personas desempleadas y un 25% a personas con empleo, precisamente, como digo, para mejorar, en este caso, la empleabilidad incluso de aquellos que tienen, en este caso, pues bueno, la gran suerte o la buena situación de poder disfrutar de un empleo. Y por otro lado, la rama, en este caso básica, horizontal, de la igualdad de género y de la igualdad de oportunidades, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, que, fijaos, con una dotación, vamos a decir, modesta, en el año pasado se ejecutaron 110.000 euros en el marco del programa operativo, se consiguieron atender a prácticamente 2.800 mujeres en el ámbito rural. Con lo cual, cuando hablamos del efecto multiplicador de las políticas públicas cofinanciadas, se ven en ejemplos como este. No hay que acudir a grandes cifras macroeconómicas para, sin embargo, encontrarnos una potencialidad desde el punto de vista
de las personas beneficiadas por las políticas sociales cofinanciadas, como es el caso del Instituto Aragonés de la Mujer. Y todo esto se hace dentro de lo que se denomina las condicionalidades ex ante, es decir, la disposición de un conjunto de estrategias, de programas, de planes, en base a los cuales hacemos colgar cada una de nuestras actuaciones. Pueden ser a nivel nacional, como es la Estrategia Española de Activación para el Empleo 17-20, o pueden ser las estrategias, en este caso aragonesas, que se han ido aprobando y modernizando a lo largo del actual periodo de programación, como son en temas del emprendimiento y el empleo joven, la mejora para el empleo en Aragón o la mejora de la empleabilidad joven. Por otro lado, si pasamos al segundo de los ejes, el eje que, como recordáis, hemos comentado, está vinculado con la inclusión social, la lucha contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, aquí lo que nos encontramos fundamentalmente es una característica propia de las políticas sociales cofinanciadas y es la pluralidad de sujetos a las que intentamos dar cobertura mediante el Fondo Social Europeo. Tenemos fundamentalmente tres grandes gestores: el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Instituto Aragonés de Empleo y la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración. Cuando abordamos el estudio de estas tres grandes patas de la política social, digamos, más social si cabe, como consecuencia de los colectivos a los que va destinado, el director lo ha explicado muy bien. Hay un gestor que es histórico y básico, que es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que lleva a cabo un conjunto de programas, 6 en total, a través de nuestro programa operativo. Desde medidas socioeconómicas para favorecer la inserción sociolaboral, pasando por acciones de integración de la discapacidad, la red de transporte social adaptado, programas de envejecimiento activo y tutelas, en este caso para el apoyo necesario a las personas bajo medidas protectoras, son algunos, en este caso, de los programas que se desarrollan a través de este eje central, que es el eje de las políticas sociales en Aragón. Aquí tenemos colectivos de todo tipo. Tenemos desde personas con discapacidad, tenemos personas que superan, en este caso, los 85 años de edad, es decir, población muy envejecida. Tenemos personas menores que tienen que recibir tutelas por parte de la administración pública a través, en este caso, de los centros y residencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Es decir, una pluralidad de sujetos que en este caso pues tienen dificultades para llevar a cabo desarrollos de sus proyectos de vida, bien por circunstancias endógenas propias o bien por circunstancias derivadas, en este caso, del mercado laboral. Son colectivos que deben de recibir una atención continuada por parte de las instituciones públicas y aquí, como hemos puesto anteriormente, el trabajo que desarrolla el Instituto Aragonés de Servicios Sociales es básico y fundamental para poder conseguir estos logros. Si os dais cuenta, el año pasado certificó casi 7 millones de euros, una cuantía muy relevante para la ejecución del programa operativo. Hemos dicho que junto con el INAEM es el gran gestor de las políticas sociales y permitió prácticamente con esos 7 millones de euros dar cobertura a más de 12.000 personas en riesgo o situación, en este caso, de exclusión social, discapacidad, población migrante. Es decir, la permeabilidad, en este caso social, que se consigue con estas líneas de financiación son sumamente importantes para la comunidad autónoma. No se podría ni de lejos llegar a este volumen de personas atendidas si no fuera a través de las políticas cofinanciadas con Fondo Social. Por otro lado, dentro de esta pata de inclusión social, encontramos personas que no tienen esas especiales dificultades, pero que indiscutiblemente sí que necesitan el apoyo, en este caso, de los poderes públicos, como son las empresas de inserción, ¿vale? La participación en el empleo para aquellas personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Prácticamente unos 600.000 euros certificados el año pasado. E idéntica cuantía a través de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, precisamente para favorecer actuaciones de integración social de las personas de origen extranjero. Aquí la verdad es que, como consecuencia del devenir de la pandemia, se ha puesto el foco en un colectivo social, como es el caso de los migrantes, de las personas que llevan a cabo tareas vinculadas con el campo y con la recogida de la fruta. Y aquí sí que desde nuestra comunidad autónoma siempre hemos roto una lanza a favor de este colectivo como consecuencia de que se trata de uno de los elementos básicos para el motor económico de muchas zonas y en particular de las zonas rurales. Aragón es pionero, fue pionero en el 93 con el primer programa, en este caso, de inserción y de integración sociolaboral con los temporeros para la recogida, en este caso, de la uva en el campo de Cariñena, programa que se ha extendido, por supuesto, al conjunto de la comunidad autónoma y que otras comunidades autónomas han venido, en este caso, a solicitarnos
pues asesoramiento y de alguna manera orientación, porque son programas que funcionan muy bien, que ayudan en zonas donde no siempre llegan las grandes políticas macro y que, sin embargo, con este tipo de políticas más pequeñas, hechas a pequeña escala y específicas para estos territorios, el tema de la recogida de la fruta, el tema de la vendimia, todos los aspectos vinculados en este caso con la integración sociolaboral, no solamente del trabajador inmigrante, migrante mejor dicho, sino también de su familia, lo cual facilita en este caso la inserción en pequeños municipios y, por supuesto, en las zonas rurales aragonesas. Dos grandes ámbitos, el Plan Estratégico de Servicios Sociales 17-20 y la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, soportan en este caso el ámbito programático de estas actuaciones. Y finalmente cerraríamos el programa operativo con el eje 3, invertir en educación, en formación, en adquisición de capacidades y en el aprendizaje permanente. Aquí básicamente hay como dos grandes ámbitos, que se ve perfectamente en la siguiente diapositiva con los gestores que os vamos a plantear. Tendríamos por un lado los gestores más educativos vinculados al Departamento de Educación y que sus actuaciones básicamente se llevan a cabo para la reducción del abandono escolar y la reincorporación de la población joven en el sistema educativo. Como veis, la Dirección General de Planificación y Equidad y la Dirección General de Innovación y Formación Profesional, que a través de prácticamente 2 millones de euros consiguió atender a prácticamente 5.000 personas inactivas. Estamos hablando fundamentalmente de códigos Cine 1, Cine 2 y, por tanto, en las fases iniciales de los procesos y de las etapas educativas, tal y como lo marcan en este caso nuestras diferentes leyes en materia de educación. Y por otro lado tenemos 4 gestores, dijéramos, inteligentes por el ámbito en el que desarrollan sus actuaciones, como es la Dirección General de Investigación a través de los contratos laborales bajo la modalidad de contratos predoctorales, la Dirección General de Universidades a través de másteres universitarios estratégicos, el Instituto Tecnológico de Aragón es el único gestor de la comunidad autónoma que es gestor tanto de Fondo Social como de FEDER, a través de Formación para la Innovación, y finalmente Zaragoza Logistic Center, que, como comentaba el director, son programas destinados básicamente a los estudios superiores en materia logística, como consecuencia en este caso de la posición geográfica que Aragón ocupa no solamente en el conjunto de España, sino también en el mapa, en este caso, europeo. Si os dais cuenta, con apenas 4,5 millones de euros se ha conseguido dar formación en diferentes ámbitos y educación superior en diferentes ámbitos a prácticamente más de 2.300 personas en un único año. Todos los números que os estamos referenciando se corresponden, como os he dicho, a la certificación del 19, certificación ya cerrada, que además ya se ha realizado el control sobre la misma y con resultados óptimos desde el punto de vista del control y la auditoría, y que de alguna manera se sustenta en 3 grandes instrumentos: el Pacto Social por la Educación del 2016, la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Aragón y el 4º Plan de Formación Profesional 2017-2020. Como la jornada evidentemente se produce en un momento en el que el 2014-2020 lo tenemos bastante avanzado, afortunadamente, y no siempre esto ha sido así, y hay que ponerlo de relieve, es decir, que estemos en el 2020 con un grado de ejecución cercano al 80%, nos permite 2 cosas. Por un lado, asegurar que la cofinanciación que aprobó la Unión Europea para Aragón en este periodo va a llegar y está llegando, y es un elemento fundamental desde el punto de vista de la financiación. No olvidemos que los fondos es una forma de financiación importante de las políticas públicas en las regiones. Y por otro lado, nos permite legitimarnos de cara a la negociación del siguiente periodo de programación, del periodo de programación 21-27, por 2 aspectos básicos. Uno, porque estamos siendo capaces de absorber las sendas financieras que nos aprobó la Comisión para el actual periodo, y además, en segundo lugar, porque se está haciendo de manera óptima desde el punto de vista de la gestión. Y es aquí donde la posición de la comunidad autónoma de cara al siguiente periodo de programación, pues podemos decir que es óptima de cara, en cierta forma, a poder defender los intereses de una región como la nuestra, que presenta esas disparidades sociales, económicas y demográficas tan marcadas en nuestro territorio. ¿Cómo haremos el siguiente periodo de programación o cómo se plantea el siguiente periodo de programación? Pues a través del Fondo Social Europeo Plus. Y el nombre no es ajeno a la realidad de la política que pretende en este caso la Unión Europea, porque es un paso más allá. Hasta ahora, con Fondo Social Europeo, intentábamos dar cobertura a las personas o a las situaciones que requerían mayor atención desde el punto de vista de del diseño y de la aplicación de las políticas sociales. Sin embargo,
el fondo social del siguiente periodo de programación, como digo, va un poco más allá. Es decir, va sobre todo muy vinculado al tema de las capacidades. Capacidades no solamente funcionales, como tienen las personas, en este caso, beneficiarias de los programas de atención a la dependencia o del ingreso aragonés de inserción o otros instrumentos mínimos vitales, sino capacidades también para la futura generación, en este caso de españoles, de europeos y de aragoneses, que se enmarcan dentro del pilar europeo de derechos sociales. Siempre históricamente la política de cohesión se ha vinculado a políticas de infraestructuras, a políticas vinculadas a la cohesión física, dejando un poco de lado el diseño de los programas, en este caso, destinados a las personas. En esta nueva refundación que se llevó a cabo, como explicaba el director, en el Consejo Europeo del 17 al 21 de julio, donde Europa y todos nos la jugábamos y creemos que la respuesta, además de ciertas incertidumbres, ha tenido muchas luces, uno de los elementos vitales para el siguiente periodo va a ser el pilar europeo de los derechos sociales. Fijaos que no se hace referencia ya a políticas de subsidios, a políticas filantrópicas ni de mecenazgo, sino de una verdadera nueva categoría como son los derechos sociales, ¿vale? El Fondo Social Europeo Plus va a ser, por tanto, el nuevo instrumento. Es una versión nueva y mejorada del Fondo Social Europeo que, sobre todo, garantiza una complementariedad con programas que hoy son ya un éxito, como los programas Erasmus, el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización o el Programa de Apoyo a las Reformas, que evidentemente a través de los programas operativos ordinarios los llegaremos a complementar. Fijaos que hay una serie de prioridades políticas clave. En primer lugar, vincular las políticas públicas con los semestres europeos y con las recomendaciones que el Consejo Europeo realiza por país, ¿vale? Las realidades sociales y de los mercados laborales son muy distintas entre los Estados miembros y dentro de los Estados miembros, y los programas operativos que se diseñen tienen que estar, en este caso, orientados a esa idiosincrasia, a esa singularidad que tenga cada una de las regiones y de los estados, pero en el marco de los semestres europeos y las recomendaciones por países. En segundo lugar, a diferencia del 14-20, el 21-27 va a integrar dentro de los programas operativos el programa de empleo juvenil, conocido de una forma un tanto despectiva como programas ninis, para aquella población que reúne una serie de requisitos en el sentido de que no estudia, no realiza estudios ni tiene compromisos de empleo en los últimos meses de su vida. Y en tercer lugar, la concentración temática o la reserva en este caso para la política social vinculada a la inclusión. Por tanto, aquellos Estados miembros que tengan un volumen de jóvenes por encima del 10% de la media comunitaria tendrán que destinar al menos ese 10% del Fondo Social Europeo para atajar los problemas vinculados con este estrato de la población, y al menos el 25%, recordar que ahora es el 20%, se tendrá que destinar a esa concentración temática de la inclusión social. Por otro lado, desde el punto de vista de la financiación para el siguiente periodo de programación, la propuesta de la Comisión Europea, que lo veremos en la siguiente diapositiva, era de dotar al Fondo Social Europeo Plus de 100.000 millones de euros. Finalmente, el acuerdo del Consejo Europeo se queda en prácticamente 88.000 millones, teniendo en cuenta que la propuesta del marco financiero se hizo en mayo del 2018, escenario evidentemente nada que ver con el actual escenario en el que se han aprobado, en este caso, las rúbricas del marco financiero plurianual, por un lado, y del instrumento de Fondo de Recuperación Económica y Resiliencia, conocido comúnmente como Next Generation, por otro. Por tanto, van a ser casi 88.000 millones, definitivamente, los que se van a destinar. Refuerza, en este caso, las actuales rúbricas y se ven mejoradas las perspectivas financieras para el 21-27 en relación con el 14-20. El objetivo, bueno, la fusión de los fondos que hemos visto anteriormente, tiene como objetivo crear sinergias y complementariedad entre los fondos ya existentes, flexibiliza el apoyo financiero para responder en este caso a las dificultades económicas y sociales y simplifica la programación y la gestión, algo en lo que el Fondo Social Europeo ha sido pionero en el actual periodo 14-20, incluso por delante del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, reduciendo la carga administrativa para las autoridades y sus beneficiarios y poniendo el acento en la orientación a resultados. Es decir, dejar de destinar excesivo tiempo al sistema, en este caso de justificación de las subvenciones públicas, para poner el acento en este caso a los logros conseguidos. Es aquí donde nosotros siempre agradecemos
el esfuerzo enorme que los departamentos gestores del Programa Operativo de Fondo Social Europeo llevó a cabo en los años 15 y 16, donde se modificaron todas las órdenes de convocatoria de subvenciones para adaptarlo precisamente a esa simplificación en la gestión de los programas, pero que hace que evidentemente las entidades, en este caso del tercer sector, entidades colaboradoras, centros de formación o empresas, vean notablemente aliviada su carga administrativa a la hora de justificar las subvenciones concedidas. Con eso se consiguen dos elementos fundamentales. Uno, y muy importante, que destinemos el tiempo a lo verdaderamente importante, es decir, que es a mejorar el diseño de nuestros programas, y en segundo lugar, a evitar ese efecto disuasorio que en muchas ocasiones tienen las convocatorias cofinanciadas por el enorme volumen, en este caso de requisitos y de trámites que conlleva el hecho de evitar que entidades sociales que a lo mejor por su pequeña estructura tienen dificultades para poder presentarse a esas convocatorias, facilitar el acceso en este caso a cualquier entidad que tenga en su horizonte participar en programas o en convocatorias cofinanciadas. Lógicamente, y ya para cerrar, sin perjuicio por supuesto de que quedamos a vuestra completa disposición ahora y en lo sucesivo, sí que queríamos de alguna manera explicaros cómo se gobierna. Ahora que esta palabra está tan de moda, la cogobernanza del programa operativo, bueno, pues los programas operativos históricamente han sido ejemplos de buenas prácticas, luego nos hablarán de buenas prácticas, y una de las principales buenas prácticas que llevan los programas cofinanciados con Fondo Social Europeo precisamente es la gobernanza de esta gran familia, como nosotros la llamamos, encabezada en este caso por la autoridad de gestión, en nuestro caso la Subdirección Adjunta de Fondos Europeos del Ministerio de Empleo y Economía Social, la autoridad de certificación, que es la que nos asegura que nuestras certificaciones son presentadas ante los servicios económicos de la Comisión y el Tesoro Público, en este caso del Estado, recibe el ingreso correspondiente que posteriormente transfiere a las comunidades autónomas, y la autoridad de auditoría, que tiene que velar por la regularidad del conjunto de las actuaciones. A partir de ahí, tras estas tres autoridades, vamos a llamar más institucionales, nos encontramos con dos elementos fundamentales para la gestión de los programas. El organismo intermedio, que en este caso encabeza y dirige la Dirección General de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos, y, en segundo lugar, los organismos beneficiarios gestores, que son los órganos responsables de gestionar y ejecutar las operaciones cofinanciadas. Por otro lado, y ya para concluir, hay tres trazados, tres matices distintos para cumplir con los principios horizontales de los artículos 7 y 8 del Reglamento de Disposiciones Comunes, como es el organismo responsable en materia de medio ambiente, que en nuestro caso es la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, el organismo clave, fundamental, responsable en materia de igualdad de oportunidades, que en nuestro caso no podía ser otro que el Instituto Aragonés de la Mujer, y el órgano responsable, en este caso en materia de no discriminación, que comenzó siendo la Dirección General de Igualdad y Familias y que ahora en este caso ejerce las competencias la Dirección General de Cooperación al Desarrollo. Con esto, de alguna manera, lo que queremos visibilizar es que esto no es mérito ni de 1 ni de 10, son decenas de personas las que trabajan todos los días para poder diseñar políticas públicas de corte social cofinanciadas con el marco financiero de la Unión Europea, que evidentemente el rigor y la exhaustividad con la que se gestionan estos programas está a la cabeza, a la vanguardia de cualquier sistema de gestión, en este caso no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Como digo, el Fondo Social Europeo va incluso un paso más allá que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional por la implicación de la simplificación y los costes simplificados en sus sistemas de gestión, y que, por supuesto, tiene que tener en cuenta pues bueno, a la sociedad civil, que es de la que salen las demandas de las políticas sociales y con las que se construyen, en este caso, los diferentes programas que cofinanciamos. Por nuestra parte, nada más y nada menos. Sabemos que hemos contado muchas cosas, que es una materia, en fin, compleja y que requiere de cierta digestión. Hoy nos acompaña gente que yo conozco perfectamente, que conocen muy de cerca estos programas, y bueno, tanto por nuestra parte como por la vuestra, pues bueno, quedará a vuestra disposición. Y dado que nos sigue una de las personas que hace posible todo este esfuerzo, que es nuestra jefa de sección, María Victoria Blázquez, agradecerle porque la presentación corre de su mérito. Nosotros solamente ponemos la voz y la cara, pero bueno, es la responsable en este caso de la gestión del programa, junto con más personas en el equipo. Agradecer su presencia hoy aquí, y cualquier duda, bien Luis o yo, o bien Victoria, encantados
solventar cualquier cuestión o circunstancia que pueda surgir. Gracias y lo dicho, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias, ha estado muy bien toda la ponencia. Dejo ahora tiempo para que podáis expresar, pues bueno, pues si alguien quiere hacer